nuevamente. Vamos a empezar a grabar nuevamente. Bueno, pues, como les decía, cuando ustedes, como ya empiezan a creerse el papel que ustedes son abogados, entonces cuando uno como abogado expresa su conocimiento de preferencia, lo fundamenta o lo respalda. Ok, gracias, Jimena. De preferencia lo respalda repitiendo lo que algún autor conocedor, en este caso algún jurista, miren esa palabra, jurista, un jurisconsulto, una filosofía. ¿Qué son esas palabras raras? Pues la lógica como tal, escuche bien, miren, pues la lógica es una parte de la filosofía que estudia las formas del pensamiento y los principios generales que rigen el conocimiento del pensamiento humano, considerado puramente en sí en referencia a estos mismos. ¿A qué hago referencia con esto? Miren, pues, la lógica es una parte de la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría, al conocimiento, a los libros, ¿sí? Y es una parte de eso que estudia el pensamiento, las ideas, el conocimiento. Cuando a la compañera yo le pregunté y ella pidió la palabra e inició exponiendo, dijo algo muy acertado en relación a la lógica jurídica. Pero si usted ya tuvo la oportunidad de leer su libro y si no le voy a pedir que lo lea a partir de este momento, échele una ojeada hoy, otra ojeada mañana, porque no es mucho contenido, pero es contenido hasta cierto punto extraño, del cual puede preguntarme en cualquier momento. Me gustaría que lo aborde de esta forma. Como es un consolidado de varios documentos de diferentes autores, de diferentes libros, este autor que hizo el consolidado lo que hace es citar a muchos de otros autores. Por ejemplo, menciona a von Wright, menciona a Kalinowski, a García Maínez, a Kusch, y vamos a ir escuchando algunos a otros filósofos, algunos jurisconsultos, algunos escritores directamente del tema de la lógica jurídica, que escuche bien, ¿no los conoce usted? ¿No sabe en qué tiempo fue que generaron esas ideas? La mayoría de ideas de este libro fueron generadas en los años 70. Imagínense esas fechas, nosotros no habíamos ni nacido, algunos, pues que yo tal vez por su edad, tal vez sí. Hace unos días vi un meme muy bonito que decía que si no extraña los 70, decía, y dice, no, yo no nací en esa fecha, no, me refiero a los 70 kilos, le dice, porque ya te pasaste de eso. Resulta que en esta oportunidad estamos analizando ideas del siglo pasado, que para algunos fueron transmitidas en el año 70, pero desde antes de eso ya habían formulado muchas ideas, las cuales eran consideradas en la lógica general como tal, pero este curso no se llama lógica, se llama solo lógica, se llama lógica jurídica. Es decir, que hace referencia a lo jurídico, al derecho, al jus. ¿Se recuerdan del derecho romano? Bueno, y en este caso hace referencia al jus y a la filosofía. El jus es el derecho, la filosofía viene de filo y sofía, que es amor al conocimiento, amor a la sabiduría. ¿Qué es un jus filósofo? Un jus filósofo es una persona que conoce o que tiene mucho conocimiento, ideas relacionadas con el derecho. En este caso, Eduardo García Maínez es uno de los autores que nosotros primero nos estamos basando. Sin embargo, un autor interpretó todo lo que él decía para hacer una especie de extracto. Cuando buscamos una definición de lógica jurídica, no va a decir ahí, esta es, sino que lo que hace el autor es presentarnos 4 o 5 definiciones para luego darlas a conocer y que usted genere la propia. Por favor, ahí usted, yo necesito, y ponga ahí, si puede, dentro de con su lapicero, ponga ahí definición. No le voy a decir yo una definición, lo que me interesa es que usted lea y se quede o pueda apropiarse con alguna de las definiciones que está ahí, con la que usted más se identifique o le parezca, y al menos anote quién la escribió para tener conciencia de quién fue el autor de eso. Luego hace referencia a cuál es el campo de aplicación, es decir, ¿para qué me va a servir estudiar lógica jurídica? ¿Qué es eso de la lógica jurídica? ¿Qué objetivo tiene? Si las clases ahorita ya tienen otro nombre, ya son otro conocimiento, me interesa ver ¿para qué me va a servir? ¿Cuál es la división de esa lógica jurídica?
Y cuando necesitamos hablar de una noción es una idea, un concepto, una definición. Cuando hablamos de noción es en sí, bueno, ¿qué está estudiando lógica jurídica? Y no decimos qué lógica, pues la lógica entendimos que es una parte de la filosofía que estudia el conocimiento como tal. Pero en este caso, existe unas personas que piensan que la lógica alcanza para estudiar el derecho. Con que yo sepa de lógica, con que yo sepa principios de lógica, con que yo entienda la lógica, con que yo reflexione el conocimiento, yo voy a entender el derecho. Por el contrario, existen muchos autores que son todos los que estamos abordando acá, que han discutido durante años el entender de que existe no solo saber de lógica, sino que hay una lógica especial de un conocimiento propio de ideas particulares para abordar el conocimiento aplicado a la lógica jurídica. Es decir, se conoce y van a ver dentro del contenido de ese capítulo que la lógica jurídica como tal se le conoce como la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? Es ese conjunto de ideas, normas, leyes, disciplinas que regulan las conductas de las personas y que escuche bien. El derecho no son únicamente los libros, no son únicamente las leyes, el derecho también lo conforman quienes las aplican, también quienes las crean, quienes en este caso la estudian y la hacen vida. Y no me dejará mentir usted, tal vez no es consciente de eso, pero nuestra vida está regulada desde el momento del nacimiento. Incluso la actual constitución en Guatemala regula el respeto a la vida desde el momento de la concepción, desde el momento que el óvulo engendra el esperma, y desde ese momento, aunque esa persona no nazca a la vida, ya goza de una protección estatal con respecto a que ya hay leyes y normas que le asisten, le cuidan, le protegen y obliga a algunas personas a cumplir determinadas conductas de asistencia, de cuidado, de abastecimiento de alimentación, de vestuario, de educación porque las normas lo establecen. Somos normales, nos llaman, es porque respondemos a normas. Hay autores que van a irlos viendo como Majas, como Díaz, como Norberto Bobbio, como Cosio, perdón, que dan a conocer ideas. Veámoslas todas y vamos a ir como cada uno en diferentes momentos del tiempo, de la historia de la humanidad, principalmente del siglo pasado, fueron dándole forma a ideas de las cuales hoy permitimos nosotros poder abordar para entender no solo este curso, sino que la carrera. ¿Qué estudia la lógica jurídica? Es entender qué pensaba el legislador cuando creó la ley que reguló posteriormente conductas para que otra persona las llevara a cabo y fuera otro el que las juzgara si se cumple o no, si es o no verdadera y en caso no hay cumplimiento venga una sanción. O sea, hay una persona que la creó, que se la imaginó. Hay otra persona que tuvo que cumplirla porque esa imagen que él tuvo la consolidó dentro de una norma. Hay otra persona que debe interpretarla para acceder o no a su interpretación, ya sea de una validez, de una verdad o falsedad, o en todo caso de una validez o una invalidez con respecto a un concepto. La lógica jurídica, escuche bien, es una ciencia autónoma y es una de sus características la autonomía. No es, y escuche bien, no es solo la lógica, sino que es una lógica especial. No es la lógica aplicada a las leyes, no, es conocimiento autónomo, ideas propias que expresan que el conocimiento debe explicar la filosofía, el derecho, es decir, las leyes y todo su proceso de creación. Ulrich Klug, ahí lo van a ver ustedes dentro del contenido del curso, es un autor que fue traducido, creo yo, por otro autor venezolano aquí en América, que conoció sus ideas y es lo que establece que no se parece nada la lógica como tal con la lógica jurídica. Es necesario entender que la lógica jurídica es una lógica propia. Necesitamos entender que la lógica es una lógica la que nosotros vamos a estudiar, una lógica deóntica. Deóntica. Por favor, googleen ahí o vean en el libro o marquen en el libro qué es la lógica deóntica, por favor. ¿Qué es eso de la lógica deóntica? Esa palabra que no hemos escuchado. ¿Qué es la lógica deóntica? ¿Qué es la deontología? Miren, ahí ya va alguna pregunta de examen. Ya vamos abordando como 3 preguntas de examen. ¿Qué es la deontología? ¿Alguien puede decírmela, por favor?
Y si no, yo se las voy a mandar de tarea para que la puedan investigar posteriormente. Me interesa que los autores, como les decía en el libro, que vayan observando, los subrayan para entender que son diferentes autores. Y de igual forma, estas palabras raras, me interesa que vayan haciendo algún glosario, algún listado de esas palabras extrañas para que me las pregunten y pueda yo ampliárselas, o en todo caso para que usted en la autoformación pueda buscarlas. Existe una lógica que es igual pero aplicada a distintas cosas. La lógica como tal, ¿dónde usamos la lógica? Por ejemplo, usted ve un espacio pequeño y viene un vehículo grande. Usted dice, por lógica no puedo pasar por ahí, pero ¿qué es ese momento? Ahí, ¿en qué estoy utilizando? Estoy usando el cálculo aritmético de las proporciones, de la distancia, del volumen de los cuerpos, para determinar en base a una serie de argumentos si es posible o no ingresar o pasar por ese espacio. La lógica lo que pretende es generar ideas que al estructurarlos produce conocimiento, el cual debe ser probado con el apoyo del método científico del conocimiento para determinar la veracidad o no de un argumento. Existen derivaciones deductivas del procedimiento jurídico. ¿Qué es el método deductivo? Existe el método inductivo, que es de lo particular a lo general, y el deductivo, que es de lo general a lo particular. Vamos a abocarnos, por ejemplo, con esta macetilla que tengo yo aquí cerca. Bueno, yo les digo, es un objeto de barro o de arcilla, el cual en su interior posee arena y tiene unas plantas. Esas plantas son naturales y afuera le pusieron un adorno porque tiene cierto aroma. Ah, bueno, por lógica, ¿qué es? Miren eso, pues. El tener conocimiento desordenado, específico, especial, nos hace llegar a una conclusión general. ¿Cómo se llama este objeto, compañeros? ¿Eso cómo se llama? Es una maceta. Excelente. Macetas, hay muchas. Hay macetas de flores, hay macetas, en este caso, de cactus, hay macetas, qué sé yo, de plantas ornamentales, hay macetas de plásticas. Son macetas, eso es el género. Y la especie son las características que nos hace entender que si estamos diciendo que en la mano el licenciado tiene un objeto de arcilla con una planta en el interior, con arena y con unas piedrecillas, así como con un objeto de aroma. Ah, bueno, por lógica, por deducción, es una maceta. Al contrario, el método inductivo lo que hace es ir de lo general, perdón, de lo particular, de lo general a lo particular. En este caso, ¿qué es una maceta? Ah, una maceta es aquello que es de arcilla, es redondo, tiene diferentes formas, posee determinadas plantas en su interior y se compone de arena y algunas piedrecillas. Ah, bueno, esos dos tipos de perspectiva en el entendimiento del conocimiento nos hace reflejar algo. Necesitamos valorar que la lógica como tal utiliza derivaciones deductivas, es decir, de lo especial a lo general. No se parece la lógica a la lógica general. Existen pautas axiológicas. Compañeros, por favor, ¿qué es la axiología? ¿Alguien por ahí me puede ayudar? ¿Qué es la axiología? Y si no, la va a buscar, por favor, y me la va a decir en la próxima clase. ¿Qué es la axiología? Porque algunos de ustedes ya leyeron el libro, ya llevamos dos palabras, la deontología y la axiología. En este sentido, es la lógica de lo razonable, de la razón. Ah, tenés razón, le dicen a uno. Es decir, tenés conocimiento. Tus ideas tienen un fundamento. La teoría de la razón hace que las ideas se doten de lógica. Existen puntos de vista alternativos, ideas que tal vez dos personas pueden tener la razón. Pueden tener la razón, miren qué curioso, porque ambos tienen conocimiento, pero para que alguien tenga la verdad, para que tenga la certeza, debe pasar por un procedimiento. La lógica de lo humano a veces no es entendible, necesitamos irlo conociendo poco a poco. Existen criterios de valoración según quien esté expresando las ideas, según cómo se fundamente, según qué tipo de argumentos presente, existe una lógica de valoración del conocimiento.
La lógica formal no basta para explicar el pensamiento jurídico. Repito, no estudiamos lógica, estudiamos lógica jurídica. Ese es el contenido del curso. Es una lógica especial para algunos autores. Es una lógica deóntica. Entonces volvemos a la palabra que aún no entendemos qué es eso. Y si por favor si alguno la tiene ahí, me la va a decir, al igual que la axiología. La deóntica y la axiología, por favor. Pasamos a Licenciado, lo... Sí, sí, le escucho, compañera. disculpe, me estaba investigando y decía que la axiología se compone de dos palabras, que es axio, que significa valor, y logía, que es ciencia, tratado de estudio, que junto sería la ciencia del valor. Excelente, muchas gracias. Es decir, los puntos, las pautas axiológicas en referencia a qué tanto es algo, algo tiene peso, tiene un valor, tiene un significado, lo que estamos argumentando, lo que estamos diciendo. La axiología hace referencia a que los enunciados, los diálogos deben tener valor, y ese valor que se lo da, el rigor científico, el entendimiento, el conocimiento, la propiedad de quien emana ese argumento. Y compañera, no sé si ya tiene la otra, lo que es la deontología, o si hay algún otro que nos pueda ayudar, ¿qué es eso? Y si no, lo siguen buscando, por favor. Venimos a lo que es el raciocinio jurídico. Disculpe, Sí, compañero, te escucho. Jimena escribió en el chat que dice que la deontología, según Betham, es una rama de la ciencia que consiste en hacer siempre lo correcto. Eso no es mío, es de Jimena, pero como no le sirve el micrófono. Gracias, compañero, no tengas pena. Gracias, Jimenita, y gracias, Jonathan, por tu apoyo. ¿Qué sucede con esto? La deóntica hace referencia a lo correcto, a lo entendible, al deber ser, a lo que necesitamos hacer para estar dentro de lo legal. En este caso, todas las normas, todas las leyes, hasta que no se demuestre lo contrario, van a ser correctas. No digo que sean justas, porque a veces la ley establece algo que no es justo, pero está en ley. En este caso, miren, en Guatemala vamos a poner un ejemplo con el tema de la minería. La minería está en ley, está aprobada, está autorizado, hay procedimientos, pero mire si el pueblo deja que funcione. No, porque a pesar que esté regulado y que sea una norma, no es lo correcto, porque la minería lo que viene a ser un mal manejo, bueno, de cómo está regulado acá, porque en otros países tal vez sí contribuye a mayor desarrollo. Aquí lo que pasa es que de cada quetzal que genera esa mina, se quedan creo que centavos en Jalapa, se va a la capital otros como poquitos centavos y total se llevaron un montón de ganancia que acá no dejaron nada y dejan a veces migajas en apoyo, en escuelas, en cositas que tal vez uno son buenas porque acá no hay, pero que realmente si ese dinero se quedara acá pudieran hacer no la escuelita que nos dan o que 50 de esas escuelas, no sé si me van entendiendo por ahí. Pero entonces la deóntica lo que hace es hacer referencia a estudiar la idea de lo correcto, del deber ser. Y la axiología es el valor que se le da a esos argumentos. La lógica del ser, de lo normativo, de las normas, de las leyes. ¿Qué es una norma? Miren, pues, ¿por qué nos llamamos normales? Si nos salimos de las normas, si venimos y comemos en la silla donde nos sentamos, nos dicen, ¿qué te pasa? Sos anormal. Recuerdo que yo tenía el pelo de un color, yo me pinté el pelo color verde en mi juventud. Y me decían, eso no es normal, eso es una normal, porque uno está contrariando las normas establecidas. No son una norma directamente de comportamiento como tal, pero por ejemplo, si uno se sale de las reglas, ¿y qué son las reglas? ¿Qué son las normas? ¿Por qué las llamamos normales? Porque la norma lo que viene a hacer es una ley de observancia que regula conductas y que es impuesta por una autoridad y que nos hace, ya sea porque nacimos en un lugar, porque le tenemos miedo tal vez a que si lo incumplimos vamos a tener una sanción, entonces terminamos obedeciendo. Y es lo que les decía, ¿en qué momento realmente somos libres? Si únicamente desde que salimos tal vez de donde fuimos concebidos, de la comadrona, del hospital, del sanatorio, algunos, del IX, de no sé, alguna situación, pasa a ser parte de una inscripción en RENAP. Y ese RENAP ya le otorga un nombre y compromete a los padres, compromete al hijo también, porque no solo los padres tienen obligaciones, y luego pasa a una vida como tal, pero que ya forma parte de ese círculo normativo para autodenominarse o llamarse normal, y en cuyo caso no cumpla, usted va a ser un anormal. Esa norma lo que hace es regular conductas en base a juicios y argumentos, escuche bien.
Como estamos hablando de lógica jurídica, necesitamos entender que el conocimiento dentro de la lógica jurídica se basa en enunciados, en premisas, en ideas. Y esas premisas tienen una división porque esas premisas afirman o niegan algo. Afirman o niegan algo. O dicen que algo es verdad o dicen algo que es falso. O sea, debe haber un juicio de valor en base a la axiología que estamos entendiendo. La lógica como tal de lo normativo tiene juicios enunciativos. ¿Qué son juicios? Dice que todo argumento es un juicio. Por ejemplo, la maceta es linda. Es un argumento que está diciendo algo, que algo es lindo. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. El teléfono es útil. Es un argumento, estoy juzgando algo que es útil, o puedo decir, el teléfono es inútil. El vehículo no es útil. Trabajar no tiene sentido. Son argumentos que emiten un juicio. Un juicio, y la lógica como tal estudia esos juicios o esos enunciados donde, escuche bien, hay pensamientos. Esos pensamientos enunciados, esas ideas expresan conocimiento, expresan argumentos. Y de esos argumentos, esos pensamientos están divididos en 4, los va a encontrar ahí en el libro. Están los enunciativos, que son los que transmiten ideas, expresan ideas. Están los optativos, los cuales dicen, ojalá tuviera un vehículo. Optativos es que dan opciones. Ojalá, yo quisiera, alguna palabra que deja ese, yo anhelo algo. Vienen los interrogativos, hay argumentos, hay pensamientos que lo que hacen es ponernos a pensar, es decir, cuestionan algo. ¿Será que ser puntual en la clase de lógica jurídica me va a hacer ganar el curso? Son argumentos que al final necesitamos probar si son verdaderos o falsos, pero que nos dejan esa intención de razonar, de interrogar, de cuestionar esa realidad. Y están los imperativos, que eso no dan chance de interrogar, ni de ser optativos, ni solo enunciar, sino que lo que hacen es imponer, es establecer. Es decir, es un mandato, una prescripción. Todo guatemalteco al cumplir 18 años debe tramitar su documento personal de identificación. Es una norma como tal. Es un juicio obligatorio, imperativo. Existen autores como Cosio, como Platón, como Kalinowski, como Tomás de Aquino, que establecen ideas las cuales están reflejadas en el libro. Todo lo que le estoy hablando acá yo está en el contenido del libro, pero necesita entender que lo que estoy hablando tal vez lo dijeron 4 autores para ver cuál es el concepto que usted va a generar propio con ese manejo de conocimiento. Hace referencia a una palabra que les va a llamar la atención que dice apofántico. Apofántico, ¿qué es eso? Apofántico es un discurso que cuestiona, escuche bien, lo apofántico es un discurso que explica ya sea la verdad o la falsedad de algo. Imagínese usted como abogado, va a hacer un discurso apofántico, porque usted va a disertar, va a hablar, va a transmitir conocimiento diciendo que algo es cierto o diciendo que algo es falso, porque a través de su exposición puede estar en juego la libertad, incluso la vida de una persona, con sus argumentos, con el conocimiento que va a transmitir, ya sea que va a dar conocimiento, que va a transmitir ideas, va a dar opciones, que únicamente va a imponer conocimiento, que lo que va a transmitir son ideas que reflejan juicios, juicios verdaderos o falsos, o que bien aprueban o desaprueban algo. Sin embargo, yo necesito que entiendan que todo eso tiene un origen y ese origen se le conoce como los principios lógicos, que se basan en la lógica como tal, pero que entendemos que por ser una lógica jurídica, que es la que estamos estudiando, tiene principios propios. Y García Maínez en su estudio establece que existen razones, él las detalla en numerales del por qué la afirmación o negación de la verdad, de que existe o no una lógica. Así también habla de una autonomía. ¿Qué es ser autónomo? Es decir, que no depende de nada. Y exactamente la lógica como tal, esa lógica jurídica que necesitamos manejar y entender para conocer las leyes, para saber decir las leyes, para interpretarlas, para encontrar el momento adecuado para ampararnos, para citar algún autor, para citar alguna norma, para relacionarlo
para ver en qué forma eso puede ayudarme para decir si algo es cierto o falso, o bien para dejar algo establecido como válido o inválido. Eso estudia lógica jurídica. Un ejemplo, Carlos debe pagar su deuda. Es correcto. Si Carlos paga su deuda, es correcto. Él es normal. Pero ¿qué pasa si dentro si él paga, es cierto, pero si él no paga, será falso? Porque el imperativo es Carlos debe pagar su deuda. Miren qué curioso. Carlos debe pagar su deuda. Pero el imperativo es, ¿qué pasa si no paga? ¿Será que es falso si no paga? ¿O va a ser verdadero aunque no pague? Entendemos que la lógica y el derecho se relacionan. ¿A través de qué? De la lógica jurídica, que es la filosofía para entender el derecho como tal. ¿Cuál es su campo de aplicación? Específicamente, es un poco ya las preguntas que yo le cuestiono o le requiero dentro de su ensayo. ¿Qué va a tener que hacer? Leer el libro. No le basta con eso, va a tener que buscar algún contenido, ya sea de otro autor, algún video que lo explique. ¿Cuál es la relación o el campo de aplicación de la lógica jurídica? Eso lo establece directamente el libro. ¿Para qué se estudia y dónde nos va a servir? Para ponernos en el entendimiento, para discutir qué pensaba el legislador al momento de generar las leyes. Miren qué curioso en este momento. Estamos viendo cómo el enunciado sería: todos los alumnos deben conectarse a las 6 de la tarde. Ese sería el enunciado. ¿Será verdadero o será falso? Me dice verdadero. Pero resulta que esa verdad es debatible cuando hay razonamiento, porque algunos no pudieron conectarse, porque ¿a qué le llamamos conectarse? Al estar transmitiendo, al estar escuchando o al estar interactuando, al estar participando. Ese conjunto de conocimientos nos llevan a descubrir la verdad, a discutir la verdad, a entender la razón para entrar en dos puntos convergentes, ya sea que coincidan o divergentes, que tenga cada uno un punto de vista diferente. ¿Sí? Pudiera yo decirles que si este teléfono lo ven ustedes de este lado, usted me dirá, es un objeto eminentemente delgado, pero si lo ve desde este lado, lo que va a decir es, no, es un objeto cuadrado que tiene ciertas proporciones y no es delgado. Todo depende del cristal con que se mide y del momento en que nosotros estamos interviniendo como tal. ¿A qué hago referencia con eso? ¿En qué momento le va a servir a usted la lógica jurídica? Cuando usted cree conocimiento jurídico. Cuando usted sea un legislador en el Congreso, o en todo caso yo acá pudiera ser un legislador, o en todo caso pudiera generar normas de convivencia. Acá ya tenemos algunas que se asumen porque así son, se tiene como que así debe ser, que solo el docente habla, o que solo el estudiante escucha, o que solo algún compañero habla. O sea, hay ciertas cosas que se tienen por establecidas, pero que no necesariamente tienen que ser así. Ese campo lógico entiende que esa discusión nos hace generar conocimiento. Y esas ideas debemos utilizar métodos, en este caso el método científico, para determinar algo es verdadero o falso. ¿Qué implica utilizar un método? Son dos palabras, método y científico. Hace referencia a la ciencia, que es el conocimiento técnico sobre algún conocimiento. El método científico como tal son una serie de pasos para llegar a un fin. ¿Cuál sería el fin del método científico? Determinar la veracidad de algo. ¿Qué puedo yo, en qué forma aplico el método científico? Principalmente observando, sacando conclusiones, emitir un juicio de valor o de verdad para decir si algo existe o no, si es verdadero o falso. Y eso, si lo logro probar al final, es porque creé conocimiento científico. He ahí que una tesis, la tesis para usted graduarse, le piden métodos científicos. Existe el método deductivo, el inductivo, el sintético, analítico, el aleatorio, el estadístico, ¿sí? Son distintos métodos que nos ayudan, son pasos para llegar a un fin. ¿Qué fin estamos buscando? Las conclusiones. Y esas conclusiones, escuche bien, debe ser probado. Usted cuando empezó su investigación o va a empezarla, va a decir, todos los estudiantes de ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho perdieron lógica jurídica. Esa es su investigación, esa es
su enunciado. Pero usted va a decir, perdieron los estudiantes lógica jurídica porque no asistieron a clase, es un supuesto. Perdieron porque no tenían el libro, puede ser otro supuesto, esas son variables. Es decir, porque puede hacer que si tenga el libro o si asista a clase, sí puedo ganar, o sea, va a variar. Dentro de ese orden de ideas, las conclusiones amarran el contenido con apego a esas variables. No se me asusten si ahorita estoy hablando yo muchas cosas, pero como estamos hablando de nociones generales, vamos a abordar de todo un poco. Al menos pretendo en esta clase darle la mitad de ese primer capítulo y el día viene la otra mitad del siguiente capítulo. Existe un método científico y su aplicación a la ciencia jurídica. ¿Cómo podemos utilizarla? Bueno, pues acá no es tanto de observar, sino que de investigar, de estudiar, de recopilar conocimiento para obtener esas ideas, independientemente de si sean falsas o no, lo va a probar usted a través del método científico, a través de distintos procedimientos donde usted compara, donde usted ve que algo es idéntico, donde ve que algo necesita ser explicado. Ese tipo de ideas es necesario que el método científico vaya de la mano con lo que es la lógica jurídica como una ciencia jurídica, porque vamos a hacer ciencia. Es decir, si vamos a argumentar, si vamos a hablar, va a tener un sustento en base a ideas, en base a métodos, que va a ser lo verdadero o lo va a ser falso, o lo va a ser correcto o lo va a ser incorrecto, según la axiología y según la deóntica. Porque lo que estudia lógica jurídica es la filosofía del derecho como tal. ¿Y el derecho qué son? No son solo las normas, es todo el equipo de sujetos que equipara la interacción para hacerlo vida. Relación de la lógica con otras ciencias. Yo les hablaba de ese cálculo para ver si el vehículo entraba en ese lugar. Pues ese puede ser matemática o puede ser también física. La lógica como tal es una serie de pensamientos estructurados que nos hacen emitir conclusiones o juicios de valor para determinar lo correcto o incorrecto de algo aplicado a cualquier ciencia. Cualquier ciencia. Esa ciencia que se relaciona directamente con lo que es la lógica como tal. El lenguaje natural o el lenguaje lógico. Existen palabras que utilizamos adecuadamente. Sin embargo, ya hoy vimos de que está creciendo nuestro lenguaje, el cual tal vez no es común, pero significa algo. Significa algo. La axiología, la deóntica, ser apofántico. ¿Qué son esas palabras raras? Pues necesitamos entender que la lógica tiene sus ideas, sus conceptos propios, los cuales lo hace ser una ciencia propia como tal. Debemos razonar como los juristas, es decir, vamos a pensar, a entender, a conocer la norma como los juristas. ¿Quiénes son los juristas? Son los estudiosos del derecho. Los estudiosos del derecho. Las antinomias, ¿qué son esas? A veces una norma, como son tan amplias las leyes, no sé si ustedes saben que la actual Constitución de Guatemala, que fue creada en 1985, que cuando usted tiene que decir que va a citar la Constitución, tiene que decir cuál, la de qué año, porque en Guatemala han habido 3 constituciones previas y esta sería la 4ª en diferentes momentos coyunturales del periodo social, político, cultural de una población, hasta influyendo en lo económico como tal. Y que hoy por hoy estamos en la Constitución del 85, pero para que exista esa ley, esa norma pueda llevarse a la vida, a regular la conducta del ser humano, debe tener por lo menos 180 leyes, las cuales usted debe aprenderse para poder ser llamado abogado, debe conocerlas y constantemente siguen generando nuevas normas, nuevas leyes. Es ahí que sea fundamental la máxima de Couture, que establece que aquel profesional del derecho que deja de estudiar, que deja de formarse, que deja de aprender, cada día es menos abogado. Porque es necesario, no basta con quedarnos con lo que aprendimos, no, que necesitamos seguirnos formando, actualizando. No me dejará mentir usted que el mundo que conoció hace 5 años, no solo para usted, sino que para la generalidad de la población ha cambiado mucho. Las redes sociales, el acceso a la tecnología. ¿Cuándo íbamos a pensar que nos iban a decir que por favor utilizáramos el teléfono en clase o que realizáramos una tarea para subirla en una plataforma como YouTube? Ese tipo de ideas han cambiado. De igual forma las leyes cambian y necesitamos irlas estudiando. Necesitamos entender que la ley a veces no lo
Dentro de esas 180 leyes, a veces en algún espacio lo que va a decir que en este caso es permitido y en este caso es prohibido. Porque y ambas son legales, ambas son leyes, pero esos choques de información debemos resolverlo en base a la utilización adecuada de cómo pensó el jurista a través de la lógica jurídica. Debemos interpretar, debemos analizar, debemos tener raciocinios. ¿Qué son los raciocinios? Ya son ideas estructuradas a través del conocimiento, son momentos donde el ser humano, el profesional del derecho, utiliza la razón para llegar a conclusiones que sean verdaderas, emanadas de no solo el conocimiento, sino que de la utilización del método científico para alcanzar conclusiones reales, ya sea dando la veracidad o negando alguna situación, algún supuesto. ¿Qué hace la lógica como tal? Y eso lo van a encontrar ahí en el libro ustedes. Lo que hace es definir, es una definición. Divide, forma casos, resuelve peticiones y antinomías o antinomias. Lo que hace es definir, dividir, formar casos, resolver peticiones y antinomias o antinomías. Los principios generales de la lógica como tal nos da parámetros de líneas directivas, directrices, de los pasos a dónde debe acudir, por dónde se debe ir uno. Eso generan los principios y como tal surge, y necesitamos entenderlo, en su momento vamos a abordar mucho eso, lo que es el silogismo. El silogismo como tal es una estructura lógica, razonada, que se compone de un procedimiento deductivo donde establece una estructura para establecer procedimientos de interpretación a través de se compone así: dos premisas, dos ideas, dos enunciados, dos argumentos y una conclusión. ¿Qué es un silogismo jurídico? Dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, volvemos al tema, perdón que aboque con esto, pero no tengo mayor cosa a la mano. Vamos a abordar nuevamente con la maceta. Dos silogismos. Es un objeto ornamental que se ubica en el jardín. Primer premisa, primer enunciado, primer argumento, primer conocimiento compartido. El cual tiene en su interior una planta o una flor. En conclusión, estamos hablando de una maceta. Es decir, usted como abogado, como profesional del derecho, como futuro defensor o futuro acusador o futuro creador de las normas, o bien como futuro ciudadano objeto de derecho que va a obedecer las normas, cuando hablamos de silogismo debe ser esa estructura: dos enunciados, dos premisas, dos ideas y una conclusión. Si usted lo hace así, su argumento va a tener sustento, se va a oír bonito, se va a oír con propiedad, se va a oír como que sabe lo que está hablando porque dijo dos argumentos y una conclusión. Si usted se fundamenta en otro autor, en dos autores, en dos personas conocedoras, en dos juristas, su conocimiento se va a ver más respaldado. Y entonces, ¿qué es una antinomía jurídica? Una antinomia jurídica es cuando dos leyes, tal vez una permite y otra prohíbe, pero las dos están vigentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Son como esa especie de fallas que tiene la norma, porque son leyes creadas por humanos imperfectos, que por mucho que sean conocedores del derecho, existen algunos vacíos que con el tiempo van dejando a la interpretación y que deben ser resueltas en base al correcto uso e interpretación de la lógica jurídica como tal. No sé, compañeros, cómo vamos hasta el momento. Yo creo que de tiempo ya vamos llegando a los 17:20. Cuénteme qué tal les está pareciendo la clase. Hoy yo estoy hablando mucho, hoy no estamos participando tanto, porque no puedo exigirle lo que no les he explicado y espero que ustedes puedan ir fortaleciendo su conocimiento mientras vayamos avanzando y podamos todos juntos en determinado momento contribuir al desarrollo y la explicación de esta clase. Todo lo que estoy diciendo me dirán ustedes, chico, y Shelly, todo lo que dijo y qué palabras más raras y cómo se van a quedar tanto. Pues yo le voy a dejar grabada la clase para que la pueda volver a escuchar, pero también me interesa y miren, pues
van a ver cómo van a ser ustedes de diferente en su estudio, en su academia, en su universidad. Cuando usted utilice un cuaderno, cuando usted tenga su libro, en el cuaderno anote sus dudas o vaya haciendo alguna especie de resumen, solo anotando palabras claves y tenga acceso ya sea a su teléfono o a una computadora para ir inmediatamente buscando esas palabras que tal vez no entiende, o esos conceptos, esas ideas, porque eso le va a permitir fortalecer su conocimiento. Si usted al menos lee así, previo a entrar a clase, y yo vengo al final y lo que hago es terminar, es como poner la cerecita al pastel, porque usted la tarea ya la hizo previamente, ¿sí? Este curso se gana en clase y se gana estudiando, y le va a servir totalmente. ¿En qué etapa de su carrera? Durante toda la carrera, desde que esté estudiando hasta que ya ejerza, porque lo que hace es entender cómo el conocimiento, cómo la ciencia fortalece las ideas para darle veracidad a ideas y juicios y propuestas a través de premisas y conclusiones que hace la veracidad de la idea de a lo axiológico o la deontología de las normas, buscando siempre la idea de lo correcto, de lo justo y de la verdad como tal, porque la verdad a veces es debatible, lo que para algunos es cierto, para otros no. Hay algunos que son mentirosos, pero entonces, ¿cómo lo probamos? En base a argumentos bien fundamentados, a una estructura en cómo planteamos eso, a cuánto conocimiento tenemos sobre ese tema, ante qué personas nos respaldamos y en qué procesos entramos de discusión para obtener la verdad de esos conocimientos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Qué les pido? Que lean, por favor, que lean, que lean. Todo el mundo encienda su cámara, por favor. Disculpe, Te escucho, mi hermano Axel. fíjese Lick, que yo tengo una duda. Ahorita pues estaba escuchando todo lo que nos decía, ¿verdad? Así en base a términos así más, ¿qué puedo decir? Jurídicos y profesionales y todo con lo que es el texto, ¿verdad? No se El asuste, libro y no se todo. asuste, mi hermano, no se asuste. No se Pero asuste. yo quisiera saber, así con sus propias palabras, así como se dice coloquialmente, ¿qué es para usted la lógica jurídica, ya aplicada en lo que es el derecho Yo y lo todo que eso pretendo, más mi así? hermano, mira, Ajá. pues ahorita estamos en una introducción. Esa introducción, yo te voy a ayudar a comprender que yo lo que genero, lo que me voy a hacer feliz cuando puedas generar vos tu propio concepto. Mi concepto va a ser que es una lógica especial, pero yo no quiero que repitas lo que yo te digo, porque te estoy dando como 40 autores para que vos generes el tuyo. ¿Qué estudia? El raciocinio jurídico, la lógica de la razón, la filosofía del pensamiento, ¿sí? Los principios fundamentales en la contradicción para encontrar la verdad. Para mí eso es la lógica jurídica, pero no te aprendas el que yo te diga. Te voy a ayudar a entenderlo para que no lo digas de memoria, sino que si vos me decís, por ejemplo, mira, ¿qué estudia el código notarial? Por ejemplo, es algo general. Solo con que digas lo especial, estudia el quehacer notarial, el manejo de la fe pública, con que digas lo especial, diste una respuesta. Si yo te dijera acá, ¿qué estudia la lógica jurídica? Empezar con algo general. Es una rama de la lógica, es una lógica especial de la filosofía emana, y luego me decís los títulos de cada uno de los capítulos del libro, porque este es el primer capítulo, este es como que el capítulo 0, el que no dice qué es, ¿sí? Pero ya en el segundo capítulo ya dice de la noción del juicio jurídico. Ya el tercero dice el raciocinio jurídico, ¿sí? Con que me digas eso, excelente. ¿Qué hiciste? No me diste aporte, pero me estás detallando en base a un razonamiento deductivo. ¿Qué es? Hermano, si te aprendes este curso, jamás te vas a quedar callado, porque vas a tener argumentos fundamentados en conocimiento. Y me podrás decir, pero es que eso de qué sirve. Pues te va a servir para hablar, para argumentar, para llevar la contraria, para defender tu punto de vista, para no solo dejarte ni dar la razón a otro, no que entender que el abogado debe tener conocimiento para hacerlo vida, interpretarlo y obtener un resultado en base a la veracidad de ese conocimiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lick, ahí estamos. Gracias. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Dudas, compañeros? Vamos a ver quiénes tenemos por aquí. Hugo Nájera, Jonathan Ábalos, Idalí Ruano. Hola. Axel, Liliana Barrientos, Marcos Cardona. Yo todavía lo siento mucho por tu sensible pérdida, mi hermano. Joseph Marroquín, Alex David, ¿qué onda, compadre?
Marily, hola. María Andrea, Lady, buenas noches. Alejandro José, ¿qué tal, hermano? Evelia Duque. María Lorena Chivalán, hola. Emerson David, Jimenita, como que no tiene el micrófono, yo la extraño. Vamos a ver qué hacemos con ese micrófono hoy. Otoniel Gómez, Ashlyn Ivana Rachel, miren qué curioso, 3 nombres, bienvenida. Rolando Palma, Rolex, sos vos, mi hermano, qué bueno volver a verte por aquí. Me alegro mucho en lo que podamos servirte. Ponete al día, porfa, porque ya hay trabajo para el viernes y no sé si tendrás el libro, pero hay que ponernos las pilas. Me alegro mucho verte nuevamente por acá. Vanessa, hola Vanessa Galdames, José Fernando, Jocelyn Aguilar, hola Estreita, Lindsay Medina, Jimena Berganza me sale 2 veces, o ahorita se cambió de lugar, no, ahorita cambió de lugar. Bueno, y aquí seguimos con Jocelyn Cervantes, que me comentó que por su trabajo no puede encender la cámara. José Buenas Alejandro. noches, Lick. Hola. José Alejandro y Eduardo Esteban y Rolando Alfonso y Ronald Pérez. Y José Alejandro Castellano está peinándose, mi compadre, me llega. Bueno, me quedo por ahí. Ánimo, no se animen, este curso no es inventar el agua azucarada. A todos nos ha costado un poco. Si me conocen, saben que me gusta facilitar el conocimiento. No va a ser un curso fácil, pero sí pretendo que usted aprenda porque esto le va a servir. Muchas veces me dicen, Lil, pero es que usted qué bonito habla, cómo se expresa, yo quisiera hablar así. Pues esta es una buena base porque aparte, cuando uno habla tonteras, cuando uno habla improvisado, pues puede hacer que diga algo coherente. Pero si usted se preparó, si usted le da una estructura al conocimiento, si usted cumple con esos presupuestos de orden, de formación previa, de análisis, de generar esas ideas, se va a reír después usted va a ser el que me va a dar clases, ojalá, y eso espero. Oye, le mando un fuerte abrazo, tenga buena noche. La forma que a mí me puede decir que mi curso le gusta no es diciéndome, mire, qué chulo, no. La mejor forma que usted me lo puede decir es dedicándose en las tareas, en los trabajos y sobre todo valorando y aprovechando el conocimiento, porque somos privilegiados al asistir a la universidad. Que tengan buena noche.